¿Sí? Ok. Entonces, con estos datos iniciales de los apoyos, de las reacciones en los apoyos en ambos planos y las fuerzas axiales de cada carga cercana, por ejemplo, más que todo, cada rodamiento tiene la finalidad de evitar el desplazamiento axial, contrarrestar la fuerza axial generada o existente. Entonces, en este caso, este rodamiento tiene que ir con esta fuerza axial, este rodamiento también con esta fuerza axial. Entonces, esa es la forma en cómo ustedes pueden distribuir. ¿Ya? Para complementar, no puede haber un rodamiento sin una fuerza axial a la cual trabajar, ¿no? En algunos casos de que fuera, digamos, una correa que no tiene desplazamiento axial, pues sí, en ese caso sí es aplicable. Pero en los demás casos, como es engranajes, no. Ya. El diámetro normalizado en los apoyos, porque en los apoyos es donde se emplea el rodamiento, y las revoluciones. Entonces, con estos datos iniciales, primero empezamos con el rodamiento en el apoyo A. Calculamos la reacción o fuerza radial equivalente en ese apoyo, que sería la fuerza axial en el plano, la fuerza de reacción en ese apoyo en el plano X y en el plano Y, elevadas al cuadrado, la raíz cuadrada, y encontramos nuestra fuerza radial en ese apoyo. Para elegir el rodamiento, se emplea esta primera relación. Se hace la división entre la fuerza axial y la fuerza radial. Pero como estamos dimensionando un rodamiento en un apoyo, entonces se emplea la fuerza axial, la que tiene que contrarrestar, y la fuerza radial existente en ese apoyo, que en este caso llegaría a ser esta, la que hemos calculado en base a las reacciones en los planos. Se hace la división y se encuentra un factor. Generalmente en la industria siempre se emplea rodamientos rígidos de bolas. Pero si ven un catálogo, el catálogo que generalmente maneja el INGE, que les voy a enviar más datos, es el catálogo de la SKF de rodamientos. Existen diferentes tipos de rodamientos, de bolas, de rodillos, o de rodillos, cualquiera de los dos tipos. Ahora, puede ser rígido de bolas, puede ser de doble hilera de bolas, puede ser de contacto angular, de bolas, pero como también puede ser de contacto angular de rodillos, de doble hilera de rodillos, cónico de bolas, cónico de rodillos y demás. Pero en sí siempre o son de bolas o son de rodillos. Pero generalmente siempre se emplea un de bolas, un rodamiento de bolas. El más general es el rodamiento rígido de bolas. Ahora después se emplea los que son los de contacto angular, los de doble hilera, cónicos y demás. En este caso, siempre se usa el rodamiento rígido de bolas. En algunos casos, esta división tiende a ser 1.5. Eso implica que la fuerza axial es prácticamente igual a la fuerza radial en ese apoyo. Pero este valor influye bastante en la elección del rodamiento, si es rígido de bolas, si es de contacto angular de bolas, si es inclinado de bolas, si es de doble hilera de bolas y demás. Pero esos parámetros se los ve en el catálogo. Y vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios respecto a eso. Pero como ejercicio base partimos de esto. Partimos del rodamiento rígido de bolas. Entonces entramos al catálogo FAC, que es el que usamos, que generalmente le gusta usar al ingeniero, ya que en el catálogo SKF también es el mismo concepto, quizás cambiaría una que otra nomenclatura, pero la lectura del catálogo nos va a ayudar a representar qué tipo de valores, qué letras representa tipo de valor, dependiendo de la simbología. En este caso, entonces, tenemos, para las RPMs, se entra a una tabla, a la primera tabla, en la cual se saca el factor de velocidad, y con la LH, que sería la vida útil del rodamiento, se saca el factor de vida. 0.362,
y 3.530. 3.53. Y es importante entrar también en de bolas, no en rodillos, porque el catálogo está dividido en dos. Entonces, con estos factores, pues, necesario la velocidad y la vida útil. La vida útil generalmente se puede hacer, puede ser menor a este valor, 20.000 horas, tal vez digamos 5.000 horas y demás. Este es un valor estándar de fabricación que te da. Si estás cumpliendo estas diferentes, las especificaciones indicadas. Porque para que cumpla sus 20.000 horas tiene que tener una lubricación cada cierto tiempo, o sea, requiere de un mantenimiento específico ofrecido por el fabricante para mantener sus 22.000 horas. Pero las 22.000 horas en años, porque realmente en una industria siempre se evalúa en años, lo único que tienen que hacer es convertir este valor a años. ¿Y cómo? Bueno, en una planta, digamos, se trabajan 8 horas por día, o el rodamiento, mejor dicho. El rodamiento trabaja 8 horas por día y luego al año la industria trabaja, yo qué sé, digamos, 360 días o 20 días al mes. Y de esa forma es como se va haciendo la relación para convertirlo a años y hacer la valoración en años, que es importante también ese tipo de comparaciones en esta parte del diseño del rodamiento. Entonces, como conocimiento general esta primera parte. Entonces, pasemos al cálculo de la carga dinámica. La carga dinámica P para el catálogo FAC está definido por el valor de X multiplicada por la fuerza axial más Y veces la fuerza radial. Del catálogo, generalmente siempre se emplea la serie 62. Puede ser también la serie 60, serie 63, serie 64. Más después les voy a mostrar las diferentes series del catálogo y cuál es la diferencia entre serie y demás. Pero la más usual, la más común es la serie 62. Entonces, el número de agujeros se obtiene en base al diámetro normalizado. Este es el diámetro normalizado en ese punto, en ese apoyo, que sería el diámetro normalizado en A, dividido entre 5. Este es el número de agujeros. Entonces, con esa tabla, con esos dos valores de la serie 62 y el número de agujeros, extraemos el factor FO, que sería 13.8. Entonces, revisando la tabla para diámetro 35, entramos al catálogo y encontramos el CO, la carga estática, mejor dicho, la carga dinámica equivalente, CO, pero CO por el que es estática. Entonces, con el factor FO, la fuerza axial en ese punto y el valor de CO del catálogo, encontramos una división y lo redondeamos inmediatamente al número superior más cercano, que en este caso es 0,9, ya que no hay otro valor. Entonces, de tabla se obtiene el valor con el 0,9, el valor de 0,28. Luego, se vuelve a hacer la comparación de la división del análisis del rodamiento con el valor de E. Y se determina lo siguiente, que la división entre la fuerza axial y la fuerza radial, o en este caso la fuerza en el punto A, es mayor que E, es menor que E. Entonces, con esa comparación, se obtienen estos valores de X y estos valores de Y. Para la carga dinámica, P, reemplazamos los valores de X y Y para tanto para la fuerza axial como la fuerza radial. Si recordamos, es la fuerza axial, la fuerza radial. Reemplazamos los valores y encontramos el valor de P. La capacidad de carga dinámica está definida por la siguiente relación, que sería C.
En este caso sería FL, que es el factor de vida, igual a la capacidad de carga dinámica entre la carga dinámica multiplicado por el factor de velocidad. Despejando la capacidad de carga dinámica calculada, que es la que nosotros hemos calculado, llegaría a ser a 19.82 kilonewtons. Pero entramos al catálogo para el mismo diámetro, que en este caso es el diámetro normalizado del apoyo, que sería 35 milímetros. Entramos y obtenemos su valor, que en este caso dice que es 25.3 kilonewtons. Cabe mencionar de que se elige el rodamiento si la capacidad de carga dinámica de catálogo es mayor a la capacidad de carga dinámica calculada. Entonces, estas son las especificaciones y al final se anota, no es necesario que hagan el dibujo, pero sí se anota el código. Si con el INGE han visto, estos primeros dos elementos representan la serie y otros dos números representan el número de agujeros. O representa un valor aproximado del diámetro multiplicado por 5. Entonces, el diámetro mayor es el diámetro del eje, donde entra el eje, el diámetro máximo, el diámetro total del rodamiento, el ancho del rodamiento y la capacidad de carga dinámica. Es importante que estos factores siempre estén en una pequeña tablita al final de resolver de hacer el cálculo o el dimensionado del rodamiento. Es necesario estos valores que se encuentren presentes. ¿Ok? Entonces, luego hacemos el mismo procedimiento para un rodamiento B. Para el apoyo B. Entonces, igual se hace el cálculo de la fuerza radial en base a las reacciones en los apoyos para ambos planos. Se hace la división, como recordamos, la fuerza axial va a ser para el apoyo B. Entonces, hacemos la división, volvemos a elegir el rodamiento, entramos al catálogo, se emplean los mismos factores para factor de vida y factor de velocidad, o sea, prácticamente son los mismos, y encontramos la carga dinámica, del catálogo FAC encontramos para serie 62 el número de agujeros, la división del diámetro normalizado, en este caso sería el diámetro normalizado en el punto B, entre 5 y el factor FO. Revisando la tabla para un diámetro de 30 milímetros, encontramos la capacidad de carga estática, CO, hacemos la multiplicación del FO por la fuerza axial entre el CO, e igual esto va a ser a un valor y esto automáticamente va a ser igual a 0,9. Redondeamos igual. Entonces hacemos la comparación, evaluamos si es mayor o es menor. En este caso, son prácticamente iguales. Entonces, con esas consideraciones, obtenemos los valores de X y los valores de Y. Igual, hacemos la multiplicación, encontramos la carga dinámica, hacemos el despeje de la capacidad de carga dinámica, y encontramos la capacidad de carga dinámica calculada y comparamos con la capacidad de carga dinámica de catálogos. Y elegimos el rodamiento en el caso de que ha de cumplir. Y bueno, de esta forma es el dimensionado del rodamiento. Eso sería en sí lo que nos aplicaría el dimensionado del rodamiento. Y aquí al final vamos buscando la primera tabla. Bueno, aquí ustedes pueden ver las fórmulas del dimensionado, del rodamiento. Bueno, también se puede emplear esta fórmula, dependiendo lo que el INGE les pide. En algunos exámenes a veces hasta les sabe pedir otro tipo de cosas y eso es interesante. Entonces, esta es la primera tabla de la que les hablaba, donde encuentran el factor de velocidad y el factor de vida para rodamientos rígidos de bolas y rodamientos de rodillos. Entonces, en este caso nosotros empleamos el rodamiento rígido de bolas. Y entramos con estos valores. Entonces, nosotros buscamos, en este caso, nuestras 700 RPMs. Para 700 RPMs tendría lo siguiente. El factor de... Bueno, esto es de velocidad. El factor de vida para 22.000 horas sería 3.53. Entonces, este es el valor del FL. Y para el factor de velocidad para 700 RPMs, tendría 0.362. En todo caso, si por alguna razón pueden encontrar el cálculo también a partir de esta fórmula, que sería que el factor de velocidad, el factor de vida, mejor dicho, es igual a la vida útil
entre 500 por la raíz cúbica, que prácticamente nos da este mismo valor. Y en el caso del factor de velocidad, lo mismo. Sería 33 veces un tercio entre la velocidad y la raíz cúbica de todo eso nos da el factor de velocidad. Bueno, entonces esas serían algunas especificaciones a considerar. Bueno, lo demás, ya empezamos con algunas consideraciones un poco de trabajo y demás, la probabilidad de fallo, la vida útil, algunas consideraciones para mantener la vida útil, el cálculo de una vida útil amplia, dependiendo pues, de la lubricación del rodamiento y demás. Bueno, todos estos factores pueden leerlo en cualquier momento. Bueno, estos son para la denominación del rodamiento. La serie 62, el rodamiento rígido de bolas, 6. El 2 representa serie de diámetros o serie de anchuras, en este caso es 2. Y el agujero se multiplica por 5 para obtener el valor. Entonces, eso serían algunas consideraciones. Bueno, entonces vamos a ir bajando hasta más abajo hasta encontrar los catálogos de los rodamientos. Unas especificaciones del juego radial tipo 1 y demás. Entonces, con el valor de, una vez encontrado el factor de vida y el factor de velocidad, se procede a hacer la elección. Entonces, empezamos con el primer rodamiento, que en este caso es el rodamiento rígido de bolas. ¿Qué es este? El más general en bolas. Entonces, son las series 62, número de agujero de 30 hasta 40, 34, macizo, algunas características, la carga reducida, la carga elevada, las normas que se emplea y demás. Entonces, esta es la fórmula inicial con la que hemos calculado. Lo que primero se procede, esta es la fórmula de la carga dinámica equivalente que vamos a necesitar para hacer el cálculo. Y el factor FO. Entonces, lo que generalmente se emplea es la serie 62. Ahora, en algunos casos no se escoge la serie 62, se escoge la 63 o la 620, o la 622, la 623 o hasta la 64 o la 60 en algunos casos, que es mucho menor, ya que estaría muy sobredimensionado para este rodamiento, para esta serie. Entonces, eso también tienen que considerar. Entonces, el número de agujeros, si ustedes recuerdan, es la división entre el diámetro normalizado entre 5. Con ese valor ustedes entran acá, bueno, no a estos primeros valores, sino directamente acá, a estos valores de acá. Entonces, en otros casos es 0,7, digamos, y encuentran para la serie 62 su factor que sería 13.8. Digamos, si es la serie 6, a veces es el mismo valor, 13.8. Entonces, esas consideraciones tienen que tomar en cuenta para encontrar el factor FO. Luego, los factores radiales y axiales de los rodamientos rígidos de bolas. Entonces, aquí está la fórmula del valor del FO por la fuerza axial entre la capacidad de carga estática, que puede ser 0.3, 0.5, 0.9, 1.6, 3 y 6. Entonces, redondea al valor mayor próximo, no un valor menor, siempre al valor mayor. Entonces, para 0.9 se tiene un valor de E y se hace la comparación. Si es menor o igual que E, se emplea estas columnas de valores. Y si es mayor que E, se emplea esta otra columna de valores para X y Y. X multiplicado por la fuerza radial y Y por la fuerza axial. Bueno, generalmente se emplea un juego normal, no un juego de rodamiento C3 o un juego de rodamiento C4. Eso ya son especificaciones de diseño. Pero generalmente se emplea un juego de rodamientos normal. Ahora, si quieren emplear un juego de rodamiento C3 o un juego de rodamiento C4, ya es decisión de ustedes. Pero también estos tipos de juego de rodamientos depende mucho de la característica a la que se emplea, porque cada tipo de juego también tiene una cierta necesidad, ¿no? Por eso escoge tipos. Y los sufijos, ¿no? Principalmente los sufijos. Si la serie no tiene sufijos, entonces no pasa nada. Pero en el caso de que tenga sufijo, pues M es junta maciza de latón guiada por bolas, 2RS o 2RSR implica dos tapas de obturación, W203B, rodamiento de acero inoxidable, 2Z o 2ZR, dos tapas de protección. Entonces, esas son características de ejecución. Bueno.
Ahora aquí podemos ver los catálogos de los rodamientos rígidos de bolas. Entonces, el eje, tenemos nosotros el diámetro del eje o el diámetro en ese apoyo. Lo que nosotros hacemos es buscar ese diámetro. Por ejemplo, para el B. Para el B teníamos nuestro diámetro normalizado de 30. Entonces yo busco el valor de 30, diámetro eje 30 tiene que aparecer, y encuentro 30. Como elegí la serie 62, busco acá en donde dice denominación abreviada del rodamiento FAC, la serie 62. Entonces, esto es serie 16006, serie 60, serie 60, serie 62. Y son todos estos valores. Porque los demás ya, si está viendo, es de la serie 622, serie 63 y serie 623 y serie 64. Aquí está la capacidad de carga estática y la capacidad de carga dinámica. Si se están dando cuenta, para la serie 62 existe un solo valor de la capacidad de carga estática. Y es ese valor del CO, el cual nosotros empleamos para hacer el cálculo. En esta primera parte, nosotros ese valor de CO lo obtenemos del diámetro, del catálogo, este valor de CO. Ese es ese valor. Ahora, en el caso de que hagamos el cálculo, encontremos el redondeo, comparemos, en el caso de que sea igual, se emplea X1 y Y1. Y encontramos la carga dinámica, se hace el cálculo de la capacidad de carga dinámica. C calculada. Esta llegaría a ser la capacidad de carga dinámica, no sería hasta ahí, sería esta llegaría a ser la capacidad de carga dinámica del rodamiento para la serie 62. Si se están dando cuenta, a medida que va aumentando el valor de la serie, también aumenta su valor de la capacidad de carga estática y la capacidad de carga dinámica. Por eso en algunos casos es recomendable emplear, no emplear y demás. Entonces, obtenemos el de catálogos de 19.3 y aquí está el valor de 19.3. Entonces se hace la comparación y si es mayor, pues automáticamente cumple, ¿no? Lo ideal es que sean prácticamente valores próximos. No como en este caso sean valores... bueno, estos también son valores. ¿Qué pasaría si, digamos, la capacidad de carga dinámica es 18? La calculada. No, 18 kilonewtons, por si acaso. En este caso, 18 kilonewtons. Y la de catálogos, pues automáticamente es 30. Bueno, es una variación bastante elevada. Entonces, es recomendable bajar ese valor de la capacidad de carga dinámica y pasar a la serie inmediata inferior, que en este caso sería la serie 60, que nos daría un valor de capacidad de carga dinámica menor y un valor de capacidad de carga estática también menor. Entonces, esas serían algunas consideraciones a trabajar. En algunos casos, la capacidad de carga dinámica calculada, como les iba mencionando, llegaría a ser, digamos, 35 kilonewtons. Y bueno, la de catálogo, pues es esta que hemos encontrado, 25.3, para el mismo valor, kilonewtons. Entonces, en ese caso, como estamos viendo acá, solo se emplea este valor de 29. Bueno, para 29 tampoco ha de cumplir, entonces es necesario trabajar con este valor de 42. ¿No? Entonces, esas serían algunas consideraciones a considerar en ese caso. ¿No? Entonces, eso sería principalmente todo lo que tendría que mostrarles. Respecto a lo que serían rodamientos. Bueno, en algunos casos, y estos son los diferentes tipos de casos que suele aparecer, la calculada para la serie 62 es alrededor de 60 kilonewtons. En este caso, digamos que hemos encontrado un valor de 60 kilonewtons.
Y el valor de la capacidad de carga del rodamiento llegaría a ser máximo 42.5, como están viendo acá. Entonces, en ese caso, se pasa al siguiente tipo de rodamiento, automáticamente. ¿Qué llegaría a ser? No aumentamos el diámetro del eje porque eso es imposible, porque según catálogos, máximo para la serie, para el diámetro 30, solo tendría un valor de 42. Entonces, en ese caso, nosotros pasamos a dimensionar mediante un rodamiento de contacto angular. A veces en el de contacto angular, no, un solo rodamiento no cumple se podría decir, ese mismo valor. A veces también es menor al valor calculado. Entonces se emplea esta fórmula de acá de solo para rodamientos de contacto angular, por si acaso. Solo para rodamientos de contacto angular. Entonces, en este caso implica que son dos, dice la capacidad de carga dinámica individual, el valor del I, que sería el número de rodamientos, que puede ser 2, puede ser 3 y demás, y la capacidad de carga dinámica de catálogo, C. Entonces, de esta forma, haciendo una división, puedo encontrar yo el valor de el número de rodamientos. Entonces, también es necesario que empleen, si están pasando otro tipo de catálogo, en este caso sea de contacto angular, pues también sus especificaciones para encontrar la carga dinámica equivalente. O sea, el proceso para todo rodamiento es el mismo. Lo único que varía es la forma de encontrar la capacidad de carga dinámica, porque hacemos todo este proceso para encontrar la capacidad de carga dinámica, que es lo que nosotros buscamos encontrar. Y pues dependiendo del tipo de rodamiento que hemos de usar, si digamos hemos de usar uno de contacto angular, empleamos las fórmulas de la capacidad de carga dinámica. Como se están viendo, para emplear un rodamiento de contacto angular, tiene que ser esta división prácticamente menor o igual a 1 para emplear un rodamiento de contacto angular. Y para sus especificaciones, la división dice si es menor o igual a 1.14, mayor a 1.14, menor o igual a 1.14 o mayor a 1.14. Entonces, esas consideraciones. Ahora, ustedes escogen aquí la disposición. En este caso, serie 72B, 73B, con un ángulo de contacto de alfa 40. Pero me dirán, ¿cuál empleo? Entonces, ustedes bajan, siguen bajando, entran a catálogos y entran a 30. Entonces, este es 72 y esto es 73. ¿No? Entonces, eso sería. En este caso es rodamientos individuales. La disposición en rodamientos individuales y disposición en rodamientos O en rodamientos X. Disposición en tándem es que, como es de contacto angular, estos rodamientos tienen, como ustedes pueden ver, tienen aquí una especie de distancia. Es la especificación de un rodamiento de contacto angular. Este pequeño espacio es pequeño y este es más grande. Entonces, la disposición puede ser las dos caras más pequeñas al mismo lado, las caras pequeñas en ambos costados en los extremos o las caras pequeñas en su forma interna. Eso ya es después de ustedes. Entonces, si ustedes eligen un rodamiento individual con disposición en tándem, emplean estos valores. Si eligen con disposición en O o en X, emplean estos valores. Depende de ustedes qué tipo de especificación tienen. Al final, después de elegir, explican, anotan, escogí la disposición O la disposición X y justificando por qué han empleado. En algunos casos no es también necesario justificar. Y sus sufijos, ¿no? Para que sepan qué tipo de rodamiento están eligiendo. Si tiene el sufijo B, es construcción interna modificada, el sufijo MP, el sufijo TBP, UA, UO y demás. Bueno, los exámenes generalmente sabe dar el cálculo de rodamientos y hasta aquí nomás sabe ser, hasta rodamientos de contacto angular. Pero a veces hay rodamientos de contacto angular de doble hilera, en este caso, de doble hilera, es de con doble bola. Entonces se emplean estos especificaciones. Entonces es necesario que lean este catálogo FAC para que puedan reconocer el tipo de cálculo que les da. A veces en los exámenes les sabe pedir que hagan el cálculo para ¿qué pasaría si emplean un rodamiento rígido de bolas o un rodamiento de contacto angular? Entonces, estas formulitas no siempre las van a saber de memoria, pero sí apliquen el catálogo y principalmente básense en el catálogo, ya que el objetivo es encontrar la capacidad de la carga dinámica P, porque esta fórmula sí es constante.
que el factor es igual a la capacidad de carga dinámica entre C por el factor de vida y el factor de velocidad, si más no me equivoco. Entonces, esa división sí es constante. Sí, exacto. Que el factor de velocidad es igual a la carga dinámica entre la capacidad de carga dinámica por el factor de vida. Entonces, esta especificación siempre es constante. El factor de velocidad y el factor de vida lo obtienen de catálogos y lo único que tiene que encontrar es la carga dinámica y en base a estas especificaciones. Por ejemplo, se emplea un rodamiento de contacto angular cuando ya es un valor aproximadamente 0,68, 0,95 o 1,33. ¿No? Entonces, esas consideraciones tienen que tomar en cuenta. Y pueden leer en internet o en cualquier otro libro, más que todo en internet, ¿no? Cuando se emplea un rodamiento de contacto angular con doble bola, un rodamiento de contacto angular de bola simple, un rodamiento rígido de bolas es el que más comúnmente se emplea y demás. Entonces, pueden. Y más adelante también hay rodamiento para auxilios, que generalmente es con otro tipo de especificaciones y tiene otro tipo de uso. Entonces, esas consideraciones tienen que tener en cuenta. Igual se hace el cálculo de la capacidad de la carga dinámica, P0, en este caso, aquí están los valores. Entonces, es necesario que lean y ustedes escojan sus especificaciones. Ya, entonces, eso sería todo lo que vamos a ver con rodamientos. La siguiente semana